Comunicar no solo es hablar o analizar, es tener la capacidad de mirar al futuro, conectar ideas y sobre todo hacer que las cosas sucedan. Hoy hablamos con Armando Valdés, gerente general de Radio Isla, que nos dice cómo manejar proyectos organizadamente puede construir un gran legado. Dicen por ahí, estudios recientes, que solo el 8% de las personas logran cumplir todas sus metas anuales. La mayoría se queda en planificación. Y hoy hablamos contigo que has vivido desde muy temprana edad dirigir, planificar y ejecutar. ¿Qué piensas sobre ese dato? Yo pienso que probablemente es cierto. Pienso que muchas personas seguramente tienen las mejores intenciones cuando se da este cambio totalmente arbitrario en el calendario, que no tiene nada que ver con el tiempo, ¿verdad? El tiempo es inexorable, el tiempo fluye. Y nosotros los seres humanos hemos establecido esta cosa que se llama el calendario para tratar de organizar el tiempo, ¿no? Y hay un cambio del 31 de diciembre al 1 de enero, al menos en nuestra cultura. En la cultura china es otra la fecha, el calendario judío también es distinto. Y de pronto tenemos unas grandes esperanzas con ese cambio, con ese nuevo comienzo, y hacemos muchos planes, pero luego no hay el seguimiento. Es una pregunta bien interesante para comenzar, no sé cómo llegaste a ella. Es una pregunta random, pero es algo sobre lo cual yo le doy mucho pensamiento. Yo trato de organizarme todas las semanas, yo hago un plan para esa semana, y una de las cosas que hago en mi ejercicio de planificación es mirar un documento en el que yo he, desde el principio del año, hecho unos compromisos conmigo mismo, lo que algunas personas llamarían unas resoluciones, de qué es lo que yo quiero lograr este año. Algunas cosas pueden ser un poco aspiracionales, otras cosas son concretamente proyectos que yo quería completar durante ese año. Y todas las semanas cuando voy a organizarme, o sea que 52 ejercicios de organización durante el año, yo miro ese documento que hice al principio del año. ¿De verdad eres fiel a esa, por lo menos, visión original de lo que vas a hacer en el año? Porque yo conozco mucha gente que lo habla, pero en mi caso, no tengo la experiencia que tú tienes, porque tal vez yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia, diferentes cosas, pero sobre todo en el negocio, en mi vida privada, yo creo que lo veo más por quarters y voy de repente como reajustando. Y muchas cosas las logro, otras no. Pero entonces, ¿eres bastante fiel a esa planificación anual? Sí, o sea, vamos, también tengo mi planificación por trimestres, ¿no? Pero sí, siempre al principio del año me gusta hacer ese ejercicio y me gusta pues mirar hacia atrás y decir, mira, he cumplido bastante o he fallado. ¿Tienes un dato de cuán accurate ha sido esa pronóstico versus cumplimiento? Para mí es un pronóstico, ¿no? Para mí es una aspiración. Para mí es una meta. Oye, yo te diría que yo logro probablemente cumplir más del 50% de lo que me propongo. Lo cual, si uno lo mira desde el punto de vista de las estadísticas de la pelota, ¿verdad? Sí, también. Eso es un bateador que llegara a eso, ya está asegurado su lugar en Cooperstown, ¿no? Así que, pero sí, trato, y creo que es importante, o sea, creo que esa visión un poco a largo plazo de qué es lo que uno quiere lograr, de qué tipo de vida uno quiere vivir, que no es solamente los proyectos que uno tiene de trabajo, es también cómo yo quiero que ese trabajo, mi carrera, empalme con mi vida como ser humano, ¿no? Con mi vida como padre, con mi vida como esposo. Y por eso yo te hice la pregunta comenzando, que me dijiste cómo inicia, porque por lo menos tuve una oportunidad de en un proyecto trabajarlo contigo, que fue un proyecto bastante random. Pero se dio. Fue bastante random, pero era un poco, ¿verdad? El contexto era una biografía de este empresario argentino que vivía en Puerto Rico muchos años. Y me acuerdo haberme fijado, porque conozco mucho por reputación tu trayectoria en agencias de gobierno, manejando campañas políticas, que
aquellos que hemos estado y sabemos que eso es un aparato bien complejo. A nivel de proyectos, algo complejo. Y recuerdo haber visto detalles de cómo te ibas ubicando un poco la planificación de un proyecto que era tan random que no tenía tal vez una supervisión tipo cliente, sí, algo que te exigía, hey, necesito esto en tal fecha. Era algo un poco más paulatino a base de tu ritmo. Y me acuerdo haber visto bastante cómo tú, dentro de todos tus proyectos, organizabas el cumplimiento del mismo. Y eso tiene que pasarte a ti también y a todos los que trabajamos de alguna manera por cuenta propia o que tenemos nuestras propias empresas. La organización es bien importante. Uno puede dejar esta cosa que uno dice de que el tiempo pasa rápido, ¿no? En cierta medida es cierto, es un asunto de la apreciación de uno, de cómo uno percibe el pasar del tiempo. Pero es cierto que si uno, particularmente cuando uno no es un empleado que llega al trabajo, poncha, tiene unas tareas bien definidas por un supervisor y eso estructura y organiza tu día. Si tú no tienes eso, en ausencia de eso, tú puedes dejar pasar 1 año, 2, 3 años sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Y en ese sentido, un poco esa organización para mí es como el supervisor, ¿no? Y la gente que hemos sentado diferentes perfiles, ¿verdad? Al inicio de este programa, en esa misma silla, y diferentes empresarios, gente que ya se retiró del empresarismo y ahora manejan prácticamente como si fueran filántropos, directores sin fin de lucro, tráeme en una ocasión a una compositora de música clásica. Y un poco la intriga mía ha sido en esos programas el tema de cómo yo hago que las cosas pasen, se ocurran. Y no es común. Creo que a veces, por lo menos yo he notado que en la cultura empresarial o profesional, no es la mayoría de la gente que uno puede decir tienen la capacidad o el skill de llevar algo y ejecutarlo tal cual dijeron que iba a pasar. Eso tú lo tienes por tu experiencia tan temprana en altos niveles como dirigir OGP en su momento dado y luego, ¿o siempre recuerdas haber sido así? No sé, es una buena pregunta. Y no sé si quizás es hasta un defecto de personalidad. O sea, una especie de inseguridad que uno tiene, donde uno tiene que estar, no debo decir uno, debo decir yo, ¿verdad? Esto lo he aprendido trabajando con mi psicoterapeuta, que no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Que uno a veces habla en el abstracto de uno o todos los seres humanos, ¿verdad? Y no, es uno. Y no, soy yo, ¿verdad? Ajá, soy yo. Ajá. Yo creo tener a veces una inseguridad acerca de quizás hasta mi valor como persona, que quizás suplo con los proyectos, con el cumplimiento de cosas. Con el cumplimiento de cosas, con el hacer cosas, ¿no? Y eso pues tiene sus ventajas, tiene sus desventajas también, ¿no? Pero sí, para mí es importante el yo sentir que estoy creando cosas. Creo que los seres humanos, ¿no? Somos obviamente animales, ¿no? Pero somos animales que podemos crear cosas, que podemos dejar cosas para la posteridad. Y ni siquiera para la posteridad, ¿verdad? Crear cosas para... porque uno lo disfruta, porque uno disfruta el proceso, porque uno disfruta eventualmente el producto y uno quiere que otras personas vean ese producto. Y pues para mí eso ha sido quizás un elemento que me motiva a crear esas cosas. Leí algo recientemente que decía que la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que no tienen éxito no es el hecho que tengan metas, ¿verdad? Porque a veces uno lee estos perfiles de puertorriqueña que dio un palo en Hollywood. O hablemos de una figura como Bad Bunny, ¿no? Sí, que logró tal cosa. Logró tanto. Y entonces, cuando le preguntan, le dicen, bueno, es que yo siempre me vi como un gran artista y mi meta era esta y yo establecí esta meta. Eso no es lo que hace la diferencia. Todo el mundo tiene metas.
Todo el mundo quisiera ser el mejor baloncelista del mundo. Todo el mundo quisiera ser el mejor reggaetonero, artista del mundo. Sí, ser el mejor en lo que uno hace. Por eso, todo el mundo tiene metas. Todo el mundo tiene sueños. Pienso, ¿verdad? Así que el hecho de tú tener esa meta no es lo que hace la diferencia entre tú haber tenido éxito y las miles y millones de personas que no lo tuvieron. Es algo más, ¿no? Y no estoy diciendo que yo haya descubierto el secreto, pero hay personas que lo han descubierto y yo creo que es el trabajo, el esfuerzo, el uno mismo, pues continuamente estar haciendo una introspección sobre dónde uno está y dónde uno quisiera estar. Qué Random es presentado por Professional Hubs, el software digital todo en uno, que transforma la manera en que los abogados manejan sus oficinas legales con inteligencia artificial incluida. Conéctate también al aliado de Professional Hubs. Busca tuabogadopr.com. Simplifica tu práctica. Transforma tu éxito. Professional Hubs. ¿Te importa mucho el legado? Porque eres joven, o sea, una persona joven, y has hecho mucho en tu edad, pero mencionabas ahorita un poco del tema de que como ser humano, pues dejar algo. ¿Piensas mucho en eso? ¿Es parte del motor de cumplir las metas, dejar un legado? Pienso mucho en eso, pienso particularmente, y lo hablábamos un poco antes de empezar la grabación, pienso en mis hijas, ¿no? Y pienso en que ellas se sientan orgullosas de su padre, ¿no? Y pues en cierta medida sí hay un elemento de querer poder dejar algo que ya una vez yo haya muerto, que ellas puedan decir, mira, mi padre hizo eso, ¿no? Más allá de, obviamente, el que yo espero que mi mejor legado precisamente sean ellas y sean ellas como personas completas, como personas satisfechas, como personas que puedan además autorrealizarse, ¿no? Ese para mí es el proyecto y el legado más importante que espero dejarle a ellas y al mundo, ¿no? Porque tú que también eres padre, sabes que pues uno tiene una responsabilidad muy grande como padre con el mundo, porque el mundo se hace en la familia. El mundo se hace en cómo nosotros criamos los niños que la vida nos ha confiado para que sean seres humanos de bien. Ese es el mundo. Y eso es un tema porque, por lo menos yo he leído bastantes biografías, de típicos casos de éxito en el tema de empresarismo y diferentes figuras, tanto políticas en otros países. Y es brutal. Muchos de ellos, no todos, te plantean este concepto de la importancia ya en una etapa bien madura de sus vidas, de la familia, de que eso es el proyecto más importante. En Puerto Rico tengo que reconocer que se me ha hecho bastante difícil encontrar figuras que uno puede identificar como ejemplos o mentores que desarrollen múltiples proyectos, hagan cosas con buen legado y que a la misma vez te hablen de la importancia del proyecto familiar. Creo que también es un tema que no es tan sexy a veces para las cosas más famosas, pero le hemos hablado tú y yo, es de las cosas más importantes. Y en tu caso le he visto mucho que es un tema de familia bien importante dentro del tiempo, en cómo tú manejas. Yo he sabido desarrollar un proyecto contigo donde tú me puedas decir, hasta ahora no, porque esto es más importante en mi familia. Y uno como que aprender de que, ok, esto se puede hacer, esto es permitido en el manejo del tiempo. ¿Ese sentido familiar es algo que viene contigo desde tus inicios de niño, que lo aprendiste? ¿Es algo que ya de adulto lo quisiste trabajar por cuenta propia? Mira, yo tuve una familia, mi familia, ¿verdad? Donde nací y me crié, muy unida, muy, en cierta medida, muy, muy cerrada. Mis padres eran... mi madre todavía está viva, inmigrantes, cubanos. Mi abuela era española y brasileña. Wow. Había nacido en Brasil, de
padre es gallego. Y esas 3 personas pues realmente eran mi mundo. Eran mi mundo. Particularmente mi abuela. Mi abuela me crió, ella vivía con nosotros y entonces tenía un taller de costura en la casa y mis padres trabajaban mucho, ¿verdad? Estaban presentes también en mi vida, pero no tanto ciertamente como mi abuela. Y pues supongo que tiene que haber nacido de ahí, ¿no? Y no es decir que yo siempre tuve el interés por formar una familia. Creo que son cosas que llegan en el momento que tienen que llegar, ¿no? Y a veces quizás no lleguen. Pero para mí, pues llegó en un momento propicio en mi vida. Llegó la persona correcta, mi esposa, Lara Mercado, que como te comentaba es bastante más joven que yo. Tiene 11 años de diferencia conmigo, pero que es una mujer muy madura. Es una mujer que es el centro de nuestra familia, que es una gran madre, que también es una motivación constante, es mi confidente, es una persona que todo lo que yo escribo ella pues lo lee primero y tenemos una relación de respeto, de amor y pues nada, se dieron todos los elementos necesarios para que formáramos esa familia. Somos muy privados, o sea, yo particularmente no soy, ella quizás un poquito menos, ella le gustan las redes sociales más que a mí, yo no soy de estar poniendo muchas fotos y muchas cosas, pero aún las fotos, ¿verdad? Tú lo sabes, nadie pone los momentos difíciles en Instagram, ¿no? Todo el mundo lo que pone es la cosa bonita. La cosa bonita, la playa, etc. Yo te puedo decir que en mi caso hay momentos difíciles, pero son los menos. Son los menos. Y siempre, de nuevo, motivados por ese querer proteger, cuidar la intimidad de esta unidad familiar y el futuro de nuestras hijas. Súper interesante. ¿Tu abuela entonces tenía un taller, era comercial o era un tema más de cuando la gente venía y pedía algo? O sea, ¿era un negocio estructurado? Bueno, sí, era un negocio, ¿verdad? Ella tenía su clientela. Ella me hacía ropa a mí también y a mi madre. Y ella, mis primeros pasos por el viejo San Juan fueron de la mano de ella, porque nosotros vivíamos en Levittown y cogíamos el carro público en la esquina, llegábamos hasta donde se coge la lancha en Cataño, y ahí cruzábamos, y en la calle Fortaleza y la San Francisco estaban todas las tiendas de costura. Tú ibas y comprabas tela, ¿verdad? Esta cosa, y era muy común, no solamente para personas como mi abuela, que tenían pues, un negocio, sino que también la gente hacía su ropa. Era común, claro. Yo recuerdo a mi abuela, exacto, de tener telas y hacer sus inventos y sus cosas. O sea, esta cosa de uno ir a comprar en cualquiera de estas tiendas de fast fashion, ¿no? Y uno compraba una pieza de ropa o compra una pieza de ropa ahora y en 2 usadas ya la estás llevando a reciclar. Pues eso es algo nuevo, ¿no? Antes la gente hacía su ropa y yo un poco viví esa última etapa de esa realidad que yo creo que la mayor parte de los hogares puertorriqueños y en muchas otras partes del mundo vivían, ¿no? Así que sí, mi abuela tenía ese negocio, tenía su clientela. Recuerdo que papi a veces tenía que ir a hacer gestiones de cobro, no sé cómo las hacía. Le tocaba ir a tocar la puerta. Le tocaba ir no sé si era, papi vestía siempre con una guayabera blanca y gafas Ray-Ban de la Aviator, que tienen... Tenía flow. Tenía flow. Y entonces, en algún momento, mis amigos en escuela superior me decían, oye, tu papá... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Trabaja en una compañía de seguros, no era... Tranquilo. Pero no sé si el flow ese que él tenía, pues, intimidaba un poquito a la clientela morosa. Sí. Armando, yo digo, tú eres joven, todavía lo dijiste ahorita, y bastante joven, y has hecho muchas cosas. Dirigiste OGP, sí. Diriges ahora como presidente de lo que es Radio Isla, en diferentes áreas. Ha sido mucho como una cabeza que has dejado legado y donde quiera que uno escucha en la industria, sobre todo mediática,
o de comunicaciones, que ha sido un área que te ha desarrollado, la gente habla, mira, este estilo, esta cosa, esta calidad, que Armando ha dejado aquí. Por otro lado, en mis conversaciones contigo sobre diferentes proyectos, eres alguien que te mantienes bien, bien al día, usualmente. A la gente que nos escucha, esta audiencia, ¿verdad?, que nos está escuchando, pueden ser empresarios, profesionales. ¿Tienes alguna rutina? Porque ya me hablaste que eres bien estructurado en el año. Y eso es bastante común en ámbitos personales que uno diga, por aquí voy. Y voy organizándome. También tienes herramientas, o sea, eres una persona de muchas herramientas tecnológicas. ¿Cómo te mantienes al día? Porque cuando hablo contigo a veces salía, sí, eso yo sé lo que es, o eso yo sé lo que es. Bueno, digo... Dentro del tiempo, y eres padre de familia, ¿sabes? ¿Cómo lo haces? Leo mucho. Ok. Y escucho mucho podcast. Ya. Y soy bien, quizás hasta obsesivo en mi curación de mis podcasts, ¿no? Porque me gustan podcasts con un poquito más de valores de producción, ¿verdad? Como este, por ejemplo, donde tú notas que hay un ejercicio previo de investigación, de selección de invitados y demás, y selección de temas, ¿no? Y yo creo que los podcasts son genuinamente de las cosas increíbles, sí. Y estando ahora como también pues, gerente de esta empresa, de Radio Isla, lo digo a cada rato, yo por mucho preferiría estar en la posición que estoy a estar dirigiendo una emisora o una red de radio, por ejemplo, musical. Porque si te fijas, donde ha habido el gran crecimiento ha sido precisamente en lo que la radio AM en Puerto Rico y en Estados Unidos ha hecho por mucho tiempo. El talk. Y gente, ¿no?, hablando. Gente hablando. Queremos oír más personas. E incluso hasta la radionovela antigua se ha regresado. Ha regresado. O sea, la ficción dentro del mundo de los podcasts. Aquí en Puerto Rico, fíjate, no he visto ninguno todavía, que yo sepa. Tal vez lo haya, pero no lo conocemos. Bastante, No hay proyectos de ficción, que yo creo que es un espacio donde hay una oportunidad. Pero en Estados Unidos hubo un podcast que se llamó Caso 63. Unos chilenos lo hicieron, Spotify lo compró. Después hicieron una versión en inglés con Oscar Isaac como el protagonista principal del podcast. Y así por el estilo, los británicos tienen unas comedias buenísimas que son de ficción. Así que el talk ha vuelto. En cambio, pues en el espacio musical en la radio, yo creo que en algún momento pues eso va a desaparecer. De hecho, los bloques de mayor audiencia son programas de gente hablando, incluyendo KQ 105, que acaba de traer al Molusco. Por las emisoras, exacto, que eran destacadas por la música y los bloques, ya han sustituido su programación por ello. Así que, volviendo a la pregunta original, el podcast yo creo que es una gran herramienta para uno mantenerse al día. Y sí, pues hago una selección, ¿verdad? Trato de siempre escuchar algo del New York Times, del País en España, de Radio Francia Internacional y un poco pues tratar de tener una visión de lo que está pasando en el mundo y claro, leer mucho también y leo tanto ficción para tratar de entender a mis hermanos humanos, ¿no? Porque para mí la ficción sirve para eso, para entender a otros seres humanos, para simpatizar y empatizar con otros seres humanos y con otras experiencias y entender la humanidad. Y pues naturalmente también ensayo para uno pues mantenerse al día, ¿no? con lo que está pasando en el mundo, en tecnología, ciencia, salud, o sea, diversidad de temas que están marcando lo que va a ser el futuro de nuestro mundo. Usualmente, por lo que conozco de ti, no manejas un solo proyecto a la vez. Puedes tener, creo que lo dijiste ahorita, te gusta ejecutar diferentes cosas. Para efectos de aprendizaje, ¿cómo trabajas esta organización? ¿Por prioridades? Que puede sonar bastante clichoso, porque tú no sí, pero no es fácil definir prioridades tampoco. No. Uno puede pensar que las prioridades deben definirse por proyectos por la oportunidad económica. Podemos decir que otras son porque tienen fecha más cercana su deadline es más cercano. Otras porque me importan más. Y te lo pregunto
bien honesto porque en mi caso tengo clientes que puedo estar hablando de belleza en un momento dado como de repente de un asunto corporativo, de servicio al cliente en 5 minutos y manejamos diferentes cosas a la vez. Pero hay cosas que no le gustan, uno aprende después trabajando por cuenta propia, que uno hace primero, etc. Pero a veces es un reto, más allá de que es oportunidad de estar uno de frente, que yo debo, cómo yo organizo, cuáles son mis criterios para decir esto va primero, esto después. ¿Cómo tú lo trabajas? No tengo una contestación. No tienes una fórmula exacta. No creo que haya una fórmula precisa. A menudo es el tiempo, ¿no? A menudo tengo la fecha fatal y pues tengo que dedicarle mucho esfuerzo a este proyecto. Hay otras veces que uno, o yo, soy un poquito más organizado en ya, porque ya estamos ahí hablando de cómo organizo los bloques de tiempo cada día, ¿no? Y hay veces que logro ser un poquito más organizado, logro tener un poquito más de previsión a largo plazo, pero hay ocasiones en las que al final del día el tiempo y esa fecha fatal es lo que realmente te lleva a ejecutar. Y sin duda, lo que no tenga una fecha fatal es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase. O sea, y eso es lo que... Tienes que sentir un poquito la leve presión de que se acerca. Y eso es lo que eventualmente yo pongo en la lista de proyectos aspiracionales. Para después. Que Warren Buffett dice, mira, haz una lista de todas las cosas que tú quieres hacer. Todas las cosas. Y entonces coge las primeras 3 y elimina todas las demás. Elimina todas las demás. Porque todas las demás que tú quieras hacer, eso es una carga mental sobre aquellas cosas que realmente son tus prioridades. De hecho, Steven Bartlett le escuchó eso mismo de Warren. Steven Bartlett es el que maneja el Diary of a CEO, un podcast que aquí están escuchando. Es buenísimo. Que creo que esta semana publicó un episodio con Kamala Harris, que estoy loco por verlo. Hay que verlo, está bueno. Y de hecho tuvo ya Michelle Obama en su momento dado, muy buena entrevista. Y él habla de cómo organiza su día. Pues, gracias a Warren Buffett aprendió cuáles son las cosas que yo tengo que ejecutar, porque son importantes ejecutarlas. Y él las pone en el día, las tareas para poder hacerlo, y todo lo que se añada, emails, textos, llamadas, todo, él le llama que eso es noise. Y también eso le decía mucho a Steve Jobs. Es noise, es ruido. Y él lo saca a un lado y lo mete en una cajita dentro de su sistema de manejo de proyectos y lo va ubicando ahí, y eso es noise. El noise va para allá. Y sé que le ha logrado aumentar casi un 30% de su productividad como empresario, solamente por definir estos noise. Y eso es difícil, es bien difícil. Es difícil, yo no lo logro hacer. Es bien difícil. Oye, y hay algunas cosas que tú no puedes simplemente decir esto es ruido, y hay cosas que pasan, ¿no? Pero pues nada, por lo general, proyecto que tú quieras hacer, yo creo que es proyecto al que le tienes que poner una fecha cierta, fatal, y entonces desde esa fecha trabajar hacia atrás y decir, ok, pues, ¿qué voy a hacer este día para lograr esto? ¿Qué voy a hacer este día? Quizás uno de los momentos más formativos para mí, esto pasó tarde en mi vida, bueno, ya hace, ¿cuánto? Más de 10 años. Ya había terminado Derecho, voy a coger la reválida y seguí como que posponiendo el empezar a estudiar. Entonces me senté a estudiar 2 semanas antes de la reválida. Y ahí fue. No la pasé. No la pasé. O sea, olvídate de eso. Eso no hay de otra. Demasiado material. La segunda vez me senté, dije, ok, ¿cuándo voy a empezar? Obviamente tenía la fecha fatal. Eso viene ya con su fecha fatal. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Y cómo voy a organizarlo? Y fue todos los días, llegaba a la casa, yo no me encerré como algunos amigos míos, que 2 horas, 3 horas, todas las tardes, leyendo. El fin de semana cogía un día, 6, 7 horas para leer. Y el domingo usualmente pues lo cogía libre. Y estuve así 2 meses. Y pasé la reválida. O sea, y es eso, o sea, todos los proyectos yo creo que... Estructurarlo, de esta manera. Estructurarlo, y todos los días, tú tienes una fecha fatal, todos los días hacer algo conducente a lograrlo. Y los proyectos más exitosos yo creo que son los que salen así.
Armando, hay mucha gente que nos puede estar escuchando que, sin importar sus edades, deben estar pensando, quiero llegar a dirigir cosas, quiero ser el que manda, quiero ser el que crea y de repente las cosas pasan y tienen muchas iniciativas, pero lo ven muy distante en algunos casos, otros no lo ven con sus cualidades, otros han empezado y no les funciona, por alguna razón no llegan ahí. ¿Qué le pudieras decir a la gente que nos está viendo, escuchando, a la audiencia, un consejo o alguna teoría que puedas tener, una filosofía sobre cómo llegar algún día a que esas oportunidades se den y poder trabajarlas? Mira, yo creo que primero puede ser necesario crear esas oportunidades, ¿verdad? Para ti. Pero sea creándolas o sea dentro de una estructura corporativa, gubernamental o lo que fuera, el mejor consejo que yo le puedo dar a cualquier persona es que sepan y aprendan cómo comunicar efectivamente. Yo creo que el conocimiento técnico tú lo puedes tener, y con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, el conocimiento técnico poco a poco está perdiendo algo de su caché. Recientemente se ha estado escribiendo mucho acerca de cómo ya las carreras en coding, en programación, y los estudios en programación, considerando que de las mejores cosas que hacen los Large Language Models es precisamente escribir código. Y hace 5 años eran posiblemente las profesiones mejores pagas, o sea, las mejores oportunidades. Entonces, dada esa realidad y dado la velocidad del cambio, uno tiene que ver qué es lo que yo puedo hacer que me distinga. Pues, de nuevo, el conocimiento técnico no es necesariamente lo que te va a distinguir y no es necesariamente algo que va a estar fresco por mucho tiempo. Puede que vaya madurando y eventualmente que se te pudra en las manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo creo que va a hacer la diferencia? Máxime en la medida en que más se vayan automatizando los procesos. Esto, la conexión humana, ¿verdad? El que pueda convencerte de algo, el que pueda venderte algo. Y yo creo que los seres humanos vamos a seguir queriendo esa interacción humana, ¿no? Entonces, el que sepa comunicar efectivamente. Claro, tienes que tener unas destrezas básicas también en tu carrera, en tu profesión, pero el que mejor sepa comunicar es el que va a echar para adelante. Armando, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que se pueda volver a repetir. Que no sea la última vez. Gracias.